Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la actividad 1 de la unidad 2 referente a las normas de suelos. Para este caso hicimos una pequeña presentación donde les voy a explicar el problema que me tocó a mí exponer. En este caso es un caso de estudio sobre el Valle del Mezquital. Bueno, mi nombre es Román Mejía, y esta es mi presentación. Les voy a dar unos datos acerca de lo que es el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital está ubicado en el estado de Hidalgo. Tiene una actividad agrícola y pecuaria muy importante, cuya productividad está basada en el empleo de aguas residuales, las cuales provienen de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estas aguas residuales presentan una gran cantidad de nutrientes, elementos químicos y biológicos que han favorecido al suelo y a los cultivos. Tenemos cultivos de acelga, de cilantro, de lechuga, de maíz, de coliflor, de rábano, entre muchos otros, ¿no? Pero por otro lado también vienen acompañados algunas veces de elementos tóxicos, como metales, los cuales representan un riesgo para la salud y obviamente pues para el ecosistema. En este estudio se va a buscar analizar los niveles presentes en estos suelos de cultivo de plomo, zinc, cromo, níquel y cobre. Para esto se va a realizar un análisis de suelo. ¿Qué es un análisis de suelo? Bueno, pues un análisis de suelo es una herramienta que tiene como objetivo determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo. Para poder realizar un correcto análisis del suelo, se debe de tener un muestreo de calidad. No existe un método único de toma de muestras, debido a la diversidad de ambientes naturales y los distintos objetivos del análisis. Sin embargo, existen algunas normas básicas para poder obtener muestras representativas. Se divide en varias etapas. Estas etapas son: la primera es diferenciar las áreas de muestreo. Se debe realizar un relevantamiento del terreno de manera que se divida el lote en áreas uniformes. Las diferencias naturales, como el relieve, la erosión, el color, la vegetación, y las diferencias en el manejo de labranza, fertilizaciones, rotaciones, tipos de cultivo, se deben también tener en cuenta. Debe de haber también una frecuencia. Esta actividad puede hacerse en cualquier época del año o durante un cultivo, si es que se puede dividir el campo en áreas uniformes y tomar muestras representativas de cada una a la profundidad adecuada, y se aconseja muestrar siempre en las mismas épocas para así lograr llegar a conclusiones más acertadas. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, pues se utilizan palas, barrenos, bolsas de plástico resistentes, baldes o contenedores impermeables donde se puedan colocar las distintas muestras que se van recolectando. Debe de haber una profundidad o condiciones de humedad. Nunca se debe muestrear luego de una lluvia o riego abundante. Si esto sucede, se debe de esperar de 2 a 3 días para levantar las muestras. La profundidad está en función del uso del terreno. Eso es muy importante. Tenemos que determinar un recorrido. El recorrido para efectuar la toma de las muestras puede ser de 3 maneras diferentes, como las vemos aquí: cuadricular, en zigzag o diagonales. Es importante mencionar que uno de los aspectos para el resultado de un análisis y que además tenga validez es que se realice sobre una muestra que represente adecuadamente el suelo de estudio. Bien, como mencioné anteriormente, la investigación se realizó en el Valle del Mezquital. En cada sitio de cultivo se tomaron 5 muestras de suelo con una barrena a una profundidad de 30 centímetros, en la capa arable de aproximadamente 1 kilogramo, empleando la técnica de recorrido de zigzag, la que les comentaba hace un momento, es esta. Después,
las muestras fueron llevadas al laboratorio para ser analizadas. ¿Qué análisis se le hicieron a estas muestras? Bueno, pues fue bajo la norma 021 2000 y 2002. La NOM 021 REGNAT-2000. ¿Qué análisis se realizaron? Bueno, pues se realizó la caracterización física del suelo, determinación de color del suelo por medio del método de las tablas de Mussel, que es esta tablita, en donde se puede determinar el color del suelo, la determinación de la textura por el procedimiento de hidrómetro de Boyaukov a través del método AS09. También se determinó la densidad real con un pignómetro y se realizó a través del método AS04. La caracterización química del suelo es otra de los análisis que se realizaron. Ahí se determinó el pH del suelo y se realizó a través del método también de la AS02. La determinación del porcentaje de materia orgánica a través del método AS07 de Walke y Black. La medición de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación realizada mediante el método AS18 con un conductímetro. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico y las bases intercambiables del suelo, que se realizó a través del método AS12. La determinación de la concentración total de metales pesados en el suelo, que se realizó a través de la técnica de espectropía de fluorescencia de rayos X, utilizando un espectrómetro secuencial de fluorescencia de rayos X, un Siemens SR3000 automatizado, equipado con tubo de RH y una ventana de BE de 1.25 nanomicras. Bueno, estos son los análisis que se le realizaron a este tipo de suelo y espero en las siguientes actividades comentarles los resultados y ser un poco más específico en cada uno de estos procesos. Sería una investigación enorme, sería una presentación muy larga, pero sí podemos a lo mejor en otra oportunidad desarrollar al menos uno de estos procedimientos para que lo conozcan más detalladamente. Gracias, buenas tardes.